Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. A la tercera carta de Juan en el verso 2 y dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La Nueva Versión Internacional dice: yo deseo que goces de buena salud. La Nueva Traducción Viviente dice: yo deseo que estés saludable en el cuerpo como lo estás en el espíritu. Y PDT dice: yo deseo que tengas buena salud física, así como tu salud espiritual está bien. Es una bendición muy especial, así que levantamos nuestras manos, nos presentamos delante del Señor y le pedimos buena salud. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, vamos por una buena salud. Tu palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que goces de buena salud. Ese es tu deseo, Señor, que gocemos de buena salud. Reprendo el plan del enemigo a través de la enfermedad. Reprendo las trampas del enemigo a través de los problemas de salud. Y te pido, Señor, que si tu pueblo se estaba perdiendo por falta de conocimiento, por no procurar una buena salud, hoy tú tengas de nosotros misericordia y nos ayudes. Y todos gocemos de buena salud. Aleluya. Dios te bendiga, hermano, amado, amigo. Y hoy vamos a hablar de sanidad divina. Cuando la salud llama, necesitamos una intervención divina. Póngase cómodo acá en la casa de Dios y también en su hogar. Y hoy vamos a estar hablando del desbloqueo espiritual de nuestra salud. Como dice allí en la tercera carta de Juan, la salud es el deseo de Dios. El apóstol hermano del Señor Jesucristo, Judas, en su introducción a la carta dice: salud a todos, porque siempre ha sido la salud un deseo de Dios. Pero el Señor condiciona nuestra salud y dice que nuestra salud está condicionada a nuestra salud espiritual. Dice: yo deseo que gocen tan de buena salud, así como son sanos espiritualmente. Y la salud divina, la salud de la que hablaremos en este día, porque hoy hablaremos de sanidad divina, nosotros la llevamos a varias áreas de nuestra vida. No solamente la salud del cuerpo, sino la salud del alma, la salud de la mente. Hablamos de salud del alma en una salud emocional y hablamos de salud de la mente, como la palabra lo indica, en una salud mental. En el tema de la salud, la enfermedad puede atacar emocionalmente, mentalmente o físicamente, infortunadamente también espiritualmente. En el tema de la sanidad divina, nosotros pasamos a la búsqueda de un conocimiento especial. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y si de alguna manera hay desconocimiento en un área de nuestra vida, es en el tema de la sanidad divina. Pasamos de extremos en que la iglesia de Jesucristo no iba al médico, en que consideraba todas las enfermedades, espíritus demoníacos, y personas aún llegaron a padecer por eso, por no aceptar una transfusión de sangre, por no aceptar una cirugía a tiempo, por no tomar medicamentos. Y cuando se hizo por fe, pues nosotros honramos la fe de las personas. Pero cuando se hizo por ignorancia, por desconocimiento, por pensar que era un pecado, entonces hoy hablaremos un poco de los extremos que las personas tienen en su corazón, porque hay mucha falta de conocimiento en el tema de la salud. Y bueno, también hay mucho desagradecimiento en el tema de la salud, porque sí ha habido mucha sanidad divina. Y cuando Dios sana a las personas, lo que espera de la persona es que le entregue su vida al Señor. Yo lo que he visto a lo largo de mi vida es que las personas que son sanadas y vuelven a descuidar su vida espiritual, prontamente están nuevamente enfermas, que es la palabra que el Señor le dio al paralítico de Betesda: vete y no peques más para que no te venga una cosa peor.
Cuando el Señor en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan llegó al estanque llamado Betesda, allí estaba ese lugar que, como su nombre lo indica, era un estanque donde nada pasaba. En ese lugar nada pasaba y se había creado una especie de superstición. No vamos a entrar a decir si eso sucedía o no sucedía. La verdad, además aprovecho para contárselo, es un agregado a los textos originales de la Biblia. En el texto original está la historia del estanque, pero no está la historia de que un ángel se movía. Si es superstición, tradición, creencia de las personas, yo no quiero entrar en ese detalle. Quiero entrar en que era un lugar lleno de enfermos, además de enfermos que duraron muchos años allí, estancados en una enfermedad, personas que esperaban. Este hombre paralítico tenía la misma superstición que los demás. La superstición consistía en que de cuando en cuando un ángel movía las aguas y que cuando el ángel movía las aguas las personas eran sanadas. Yo no voy a decirle que eso no pasara, porque en realidad el tiempo del inicio del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento está lleno de presencia de ángeles haciendo cosas visibles, como cuando se anunció el nacimiento de Sansón, cuando dos ángeles con el Señor Jesucristo en la persona del ángel de Jehová vinieron a hablar con Abraham. También el Señor vino a hablar con Gedeón. Entonces no voy a decirte que no sea cierto. Lo que voy a decirte es que las personas estancaron su vida en una espera de una sanidad que, como Jesús le dijo a ese hombre, él mismo podía buscar. Y es lo que estamos haciendo nosotros en este día, buscando la sanidad divina, que solamente necesita una intervención divina. Entonces este hombre está allí. Cuando Jesús le habla, con desesperanza le dice, esta historia está en San Juan capítulo 5, que él no espera poder moverse porque su impedimento es moverse, así que mientras él se arrastra hasta el agua, otra persona es sanada. Si pasó alguna vez, si pasó muchas veces, lo sabremos en los cielos. Lo que sabemos es que nadie tiene que arrastrarse para ser sanado ante la presencia de Dios. Hemos visto mucho, y yo lo que he visto a lo largo de mi vida con respecto a la sanidad divina es que algunas personas sí después dedican su vida a Dios para siempre. Cuando son sanadas, dedican su vida a Dios para siempre. Y muchas personas, que no fue el caso de Job, que dedicó su vida entera al Señor después de su sanidad, no tienen nunca más que volver a estar enfermos. Pero como vimos un poco este domingo hablando de Pedro, de Simón Pedro, él necesitó volver a pasar el mismo camino que había recorrido porque su vida no cambió. Y a veces pasamos el mismo camino que hemos recorrido aún en la enfermedad porque la vida no cambia. Hay personas que su vida sí cambió y no necesitaron nuevamente un llamado de atención de Dios. No necesariamente, y es los mitos que vamos a romper en este día, porque la enfermedad sea un llamado de atención de Dios, porque la enfermedad sea una consecuencia del pecado, porque la enfermedad tiene muchos orígenes y el principal de ellos es el pecado, y no el pecado personal, sino el pecado que nosotros hemos denominado teológicamente original, que es el pecado de Adán y Eva, por el cual la enfermedad entró a la tierra. Mientras ellos estuvieron en paraíso y no habían pecado, enfermedad no había sobre la tierra. Pero una de las consecuencias del pecado es la enfermedad, no la única enfermedad. Ahora, mientras estemos sobre esta tierra, la enfermedad no solamente será una consecuencia del pecado, sino una consecuencia de todo lo que hemos estado viviendo, ¿cierto? Una persona que solo toma dulces y todo solo toma gaseosa y que todo el tiempo está tomando gaseosa, pues nosotros no podemos esperar que algún día no manifieste diabetes, ¿cierto? Una persona que trabaja todo el tiempo con sus manos y con sus pies y que trabaja desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde y no descansa ni siquiera los domingos, pues nosotros no podemos esperar que no se dañen sus manos o no se dañen sus pies. De hecho, hace días estaba en un lugar y había una atleta muy reconocida y me estaba contando que atleta en básquetbol, correr, creo que el básquetbol es muy esforzado, y me decía que por la ignorancia de tiempos atrás, donde no habían los tenis adecuados ni los médicos daban la información adecuada, amando como ama el básquetbol, perdió sus 2 rodillitas, me decía la señora, muy amable. Y yo le decía, mire, y uno piensa que el deporte es salud y que ustedes, por ser deportistas de alto rendimiento, porque ella era campeona nacional con otras personas y aún hasta su edad grandecita, no avanzada, todavía no tercera edad, pero sí más de 50 años, decía, yo pensé cuidar mis rodillitas. Yo en realidad dije, vea, unas rodillitas se dañaron por mucho uso y otras por poco uso, porque también se atrofian por
el sedentarismo que tenemos ahora de trabajar todo el tiempo en oficina o en casa. Sin embargo, vayámonos a un extremo o vayámonos al otro, fue por desconocimiento e ignorancia. No podemos desconocer, decía una filósofa hace pocos días, que ahora se para porque tiene más de 50 años y le traquea todo. Sí, no podemos desconocer que la edad cumple su función y que bueno, 50 años es medio kilometraje, ya no es 0 kilómetros, ¿cierto? Pero tenemos que saber que cuando hablamos de sanidad divina, lo que impera y lo que tenemos que tener claro es que la última palabra la tiene Dios. Amén. Entonces, cuando pensamos en eso, pensemos en el deseo de Dios. Y el Señor dice, mi deseo es que tengas salud, pero quiero ser clara. Dice el texto bíblico, no lo digo yo porque a veces las personas se enojan con el pastor o la pastora que hablamos, que la sanidad está condicionada a la vida espiritual. Y las personas no lo entienden como una palabra de Dios, sino que el pastor que me está diciendo que tengo artritis porque no perdono, que tengo dolor de cabeza porque soy rebelde, o cualquiera de las cosas o que pasé por el cáncer por esta situación, porque sí, yo no le voy a mentir, muchas de las enfermedades cardíacas, muchas enfermedades como los diferentes cánceres, muchas enfermedades como la artrosis y artritis están descritas en la palabra de Dios y tienen un diagnóstico. La Biblia dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, y da la artritis, la artrosis, el reumatismo como una consecuencia de un pecado no confesado. Eso dijo David. De hecho, las nuevas películas modernas que han ido más allá de la lectura de David muestran a un David que después de su falla con Betsabé tiene un bastón, porque realmente sus huesos se han envejecido, pero no necesariamente a todas las personas les pasará lo mismo. Lo que ha sucedido es que hacemos doctrina de un texto de la Biblia, cuando del texto de la Biblia que deberíamos hacer doctrina es de nuestro texto guía de hoy, de Isaías 53, 4 y 5, que dice que el Señor quitará de nosotros toda enfermedad, como también lo dice Éxodo capítulo 15. Entonces necesitamos entender que si bien hay enfermedades sostenidas en un pecado, como la envidia, que también dice la Biblia que es un problema para los huesos, la Biblia dice que carcoma para los huesos es la envidia, pero fíjese que la Biblia también dice que carcoma para los huesos es un mal matrimonio, porque dice que como carcoma de los huesos es una mala esposa. Y no solamente hablando en sentido de esposa, también de esposo. Entonces, cuando pensamos en eso, sin hacer doctrina de ello, nosotros tenemos que explorar en nuestro cuerpo y en la palabra de Dios a qué podíamos darle una explicación. Entonces, primera pregunta que yo tengo que hacerme frente a la enfermedad es: ¿cuál es mi teología de la enfermedad? ¿Qué es lo que yo creo acerca de la enfermedad? Porque es necesario que yo lo crea acerca de la enfermedad. Fíjese, mis hermanos, que enfermedades como la apnea del sueño, enfermedades como el cansancio y la fatiga crónica y el sueño crónico han estado en personas. A mí cuando una persona me dice, no, es que yo no puedo dormir de noche, ¿qué estaba haciendo? Viendo series de Netflix. No es que no pueda dormir, eso es otra cosa. Fíjese que las personas a veces tú las ves por la calle y eso todas alegres, y en la cafetería pueden hablar 5 horas, pero tan pronto se sientan en la iglesia les da sueño, y tan pronto se arrodillan en la noche en la casa a orar les da sueño. Note que no tiene que ver con sueño, tiene que ver con comportamientos que responden a la muerte espiritual, ¿cierto? Ahora no voy a decir que la fatiga crónica es muerte espiritual, pero contribuye, porque hay personas, entendemos la fatiga. Inclusive soy muy clara porque por esta vida que uno lleva como pastor, en verdad he visto ya muchas personas partir por fibromialgia, y las personas que están vivas con fibromialgia, y no sé si te pasa, cuando tú comienzas tu ejercicio duele todo el cuerpo, pero hay una esperanza en ti, ¿cierto? Es mientras mi cuerpo se aclimata nuevamente al ejercicio, pero cuando tu cuerpo se tiene que aclimatar es al dolor. Tenemos ahora clínicas del dolor, porque hay dolores crónicos. Mi hermana pasó por un dolor de pancita de 2 años. Yo iba cada tercer día a verla y era muy incómodo. Que duela algo es muy incómodo. Y si tú tienes un dolor del pie más de una semana, es muy incómodo. Y si le preguntas a quien le duele la cabeza, te va a decir que lo peor es el dolor de cabeza. Pero si le preguntas al que le duele una muela, te va a decir que lo peor es el dolor de muela, porque simplemente el peor es el que uno tiene. Ese es el peor. Entonces, simplemente nosotros primero tenemos que responder a la pregunta: ¿qué teología tengo yo acerca de la enfermedad?
¿Qué es lo que yo pienso acerca de Dios con respecto a la enfermedad? Si dentro de mi teología está Isaías 53:4 y 5, que Él llevó todas las enfermedades en la cruz, pues yo tengo la fe para creer que lo va a hacer. Si dentro de mi teología está la tercera carta de Juan en el verso 2, donde Dios dice, mi deseo es tu salud, pero yo condicioné tu salud a tu vida espiritual. Yo personalmente tengo esto en mi corazón y esta sí es mi teología, que como prospere mi alma y mi espíritu, prosperará mi cuerpo. Entonces me siento muy bien al saber que espíritu prosperado, cuerpo prosperado. Eso me debe alicentar, porque si tú eres de oración, si tú eres de ayuno, si tu compromiso con Dios es real, lo que tú sabes es que puede que venga la enfermedad, porque en nuestra teología no podemos pensar que somos inmunes a la enfermedad. Yo lo creí por muchísimos años, que por el hecho de ser pastora no podría dolerme un dedo jamás. Nadie me lo dijo ni nadie me lo enseñó, yo lo creí siempre. Y cuando vino la respuesta de los años al cuerpo, yo no me frustré ni pensé mal de Dios, pero dije, caramba, creí que esto no pasaría nunca. De hecho, lo sigo creyendo en parte de mí, porque la Biblia dice que Abraham, Isaac, Jacob y aún Job murieron ancianos y llenos de días. Con respecto al concepto de llenos de días, lo que la Biblia dice es saludables. Y si usted quiere en esta hora, con el amor del Señor Jesucristo, yo se lo puedo probar bíblicamente, si lo encuentro, Deuteronomio 33, pero se lo quiero probar bíblicamente, porque a veces nos pasa que como que dejamos. Voy a tratar de decir que sí es Deuteronomio 33, lo voy a buscar con usted. Como le conté, estoy en la tarea de aprender Biblia y entonces no estoy subrayando todo en la Biblia, sino estoy dejando unas, tengo que recordar dónde está ese texto porque quiero, pero es Deuteronomio 33, ya lo encontré. Y es una promesa que yo amo muchísimo, pero quiero detenerme en la promesa de salud que tenemos aquí. Y la palabra de Dios dice, es Deuteronomio 33:25, nosotros la estudiamos muchos jueves de milagros, la proclamamos y muchos momentos en la iglesia la estudiamos porque a mí me encanta en verdad declarar esta palabra. Y dice, hierro y bronce serán tus cerrojos, es decir que tu protección es absoluta, y como tus días serán tus fuerzas. No sé si podemos ser claros y si lo vemos como una metáfora o si lo vemos, pero yo lo quiero ver en este día como la gran promesa de que serás sano hasta tus últimos días. Eso es lo que dice allí, ¿cierto? Que estarás sano hasta tus últimos días. Así que cuando nosotros vamos a la palabra de fe, tenemos una promesa celestial. Seremos sanos y necesitamos entenderlo. Es evidente que como iglesia hemos ido a extremos. ¡Qué pecado! Pero la iglesia es tan extremista a veces y como iglesia hemos ido a extremos. Entonces, como iglesia estuvimos en el siglo pasado, especialmente en la década de 70, de 80, hasta los 90 llegamos en este criterio de que nunca se debía ir al médico, de que no se debía aceptar sino la sanidad divina, y gloria a Dios por la fe, porque estoy seguro que cientos de personas fueron sanadas por esa fe, de saber que la mejor cirugía es la que no se necesita, y todos estos criterios que nos invadieron a nosotros, pero que también nos llevaron a un descuido de la salud, porque entramos a un cuidado extremo del espíritu y del alma, descuidando el cuerpo. Yo una vez entré por primera vez en mi vida a donde el endocrino, y él me decía, en verdad, Viviana, es que yo no entiendo por qué tú nunca has venido al endocrino. Si tú toda la vida tuviste problema de sobrepeso, que en el nombre científico es un problema metabólico, ¿tú por qué no pasaste por aquí? Y yo le dije con toda el criterio personal, yo ni sabía que usted existía. Yo no sabía que los endocrinos existían y cuál era su propósito, no lo sabía. Pero cuando salí de su oficina, que me di cuenta que en realidad de su consultorio, que era cristiano, él me dijo, porque cuando ¿tú qué haces? Bueno, ya se había dado cuenta que era cristiana, que era creyente, y cuando salí me dijo, pastora, ya no me dijo Viviana, ahora me dijo, pastora, no te cuides solamente el espíritu y el alma. ¿No crees
que la iglesia a la que tú le sirves te necesita, le sirves más viva. Y en realidad yo me puse a llorar cuando salí porque dije, jamás medité en eso, que Dios dijo, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:23, y todos estos textos que yo te doy están allí en pantalla para que tú los guardes en casa, para que tú los tengas, para que tú los escribas. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida del Señor. El Señor, sí, el espíritu vuelve a Dios, y Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero nosotros también tenemos que cuidar el alma. Hay perturbadores del alma. Acabamos de terminar un ayuno vital donde estuvimos batallando contra los perturbadores del alma, contra los invasores del espíritu todo el tiempo. Y estuvimos durante 7 semanas en ayuno desbaratando y destruyendo el plan del enemigo contra nuestra alma. Pero no podemos, si esta semana de sanidad la hacemos todos los años. El año pasado la hicimos un poquito antes de este tiempo, en el año anterior la hicimos entre agosto y septiembre, pero nunca dejamos pasar un año en esta casa sin que hablemos de sanidad, porque es necesario que tengamos en cuenta que la enfermedad no es algo que yo tengo que aceptar, que la enfermedad no es algo con lo que yo tengo que vivir. Yo respeto a todos los doctores, los aprecio, los quiero, pero aún por ellos yo oro que no lo aceptemos como una condición de vida. El año pasado el doctor en 1 de enero del año anterior, me dio una ruta para una cirugía y le dije, ay, dame permiso de poner esto en las manos de Dios, dame permiso como de hacer esto para que nosotros podamos entender que hay sanidad. En ese mismo momento yo vine y le conté a mi esposo y dijo lo que me contesta siempre: vamos a atacar esto espiritualmente en ayuno y en oración, vamos a atacar esto físicamente a punta de batidos verdes y vamos a atacar esto emocionalmente a no aceptarlo. El tal caso es que yo, como para septiembre del año anterior, fui a que me hicieran nuevamente una ecografía y ya no tenía ese mismo diagnóstico, porque simplemente el Señor lo puede hacer. Terminando ayuno vital, le pedí a los doctores nuevamente que si me regalaban una ecografía, y me dijo la niña del ecógrafo, pero lo que sí está totalmente bien es este órgano. Y yo ¿de verdad? Le dije yo, ¿de verdad? Y me dijo, pero es que ni siquiera lo sencillo normal tiene, nuevecito. Y yo le decía a mi esposo, sí, es que en verdad es nuevecito, lo creó Dios. Pero necesitamos entender que la sanidad divina no está acompañada solamente de mi fe, también está acompañada de mi acción, ¿cierto? Porque yo puedo tener mucha fe y desayunar, almorzar y comer chicharrones, y desayunar y almorzar y comer y tomar gaseosa. Puedo tener mucha fe, pero mis obras no son consecuentes con esa fe, ¿cierto? Realmente quien ha tomado y su hígado está maltratado, amenazando cirrosis alcohólica, pues puede tener mucha fe y orar por cada cerveza que se toma y santificarla, pero igual se va a morir, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que tener claro que lo que no es, no es. Entonces, comprendiendo esta primera parte que abordamos hoy, que yo lo primero que tengo que hacer es tener una teología clara acerca de la enfermedad. Y mi teología es que el deseo de Dios es que yo sea sanado. Ese es el deseo de Dios, esa es la esperanza de Dios. Pero Dios condicionó, y no quiero mentirle a nadie en esta hora, nuestra vida física, la de este cuerpo, a la vida de nuestra alma y a la vida de nuestro espíritu. Ahora, te lo digo en el espíritu, prosperarás conforme, pero el Señor lo condicionó más allá, a la prosperidad del alma. Y esto me preocupa muchísimo, porque el alma es muy emocional. Muchas personas tienen colon irritable por cómo está su alma. Muchas personas tienen artritis por cómo está su corazón, por la falta de perdón. Muchas personas tienen Alzheimer o Parkinson por lo que han usado su mente. Le han dado a su mente no una lluvia de ideas. Cuando estábamos en el colegio decíamos lluvia de ideas, y era cada uno aporte una idea. Pero las personas que han dañado su mente no tienen una lluvia de ideas, tienen una tormenta de ideas que les llegan todas al tiempo, generando ansiedad, generando depresión, generando problemas emocionales.
Y la ansiedad va a volver loca a una persona, quiera o no quiera. Salvo que la ansiedad se controle, no se convertirá en depresión, no se convertirá en un diagnóstico mental. Así que, mis amados, la enseñanza falsa de que no debemos ir al médico y tampoco la enseñanza falsa de este mundo de que todo es médico al extremo de volvernos hipocondriacos. Entienda el tema de ser hipocondriaco. Yo soy tranquila, pero cualquier día le digo al doctor, ¿me regalas una ecografía? ¿Me duelen las rodillas? ¿Me regalas una radiografía? Me siento así, no con una forma de ser hipocondriaca, no con el tema de debe ser que estar mal. ¿Qué es hipocondriaco? Es la persona que siente que todas las enfermedades juntas las tiene y que cuando a su lado se sienta una persona y habla de síntomas, él dice, yo las tengo, yo también tengo eso. Y uno le dice, no, guárdate Dios, que la sangre de Cristo te cubra. Tú no tienes eso y no puedes atarte con eso. Esa es una de las enseñanzas falsas y erróneas acerca de la enfermedad. No todo es enfermedad, pero tampoco nada es enfermedad. Sí, hay gripas que pueden ser cuidadas en la casa. De hecho, ahora no todas las gripas pueden ser cuidadas en la casa. Las gripas que necesitan no la intervención viral, porque una cosa son los virus y otra cosa son las bacterias, pero las gripas que pasan a un diagnóstico de trastorno pulmonar, donde los pulmones o las diferentes partes de las vías respiratorias se ven afectadas de otra manera, necesitan un tratamiento diferente. Y el año pasado estaba en el lugar de hacer ejercicio y había una chiquita muy joven, yo creo que era una niña menor a 25 años, y haciendo un minuto de bicicleta no podía respirar. Y le dije yo, en realidad eres muy chiquita, ¿tuviste un infarto? Yo en verdad no tengo curiosidad mala, tengo curiosidad santa y quería orar por ella, y me dio impresión tan chiquita, En esta semana eran puras personas grandes, muy grandes, las que estaban en rehabilitación pulmonar y cardíaca, pero ella era chiquita. Y le dije yo, ¿te dio un infarto? Y me dijo, sí, pero no me dio por el infarto, me dio por una gripa que no cuidé, se me dañó el corazoncito y después de dañado el corazoncito vino el infarto. Y yo decía, no te lo puedo creer. Dijo, sí, y fue gripa, que yo pensé que no importaba nada, Otro amiguito, él sí muy grande en edad, de unos 80 añitos, dijo, mis hijos no vinieron a ayudarme a destapar una caja, yo la destapé, salió el mal olor y eso me costó más de 50 días de hospital. Porque una bacteria me fue a dar a un pulmón, un mal olor. Y podías pensar, yo sé que para morirse solo se necesita estar vivos, pero creo que Dios nos quiere vivos para servirle a Él. Así que necesitamos entender que no debemos ir a los extremos de pensar que no se debe ir al médico nunca. No debemos ir al extremo de estar todo el tiempo en el médico, pero debemos encontrar el equilibrio de cuál es nuestra teología. Mi teología es que yo creo en la sanidad divina. Creo que cualquier día de nuestra vida Dios nos puede sanar, pero que Él está buscando de su iglesia frutos dignos de arrepentimiento. Entonces la primera pregunta es, ¿cuándo comencé a creer que la enfermedad podía hacerme un daño vital al extremo de quitarme la vida? ¿Cuándo comenzó esa enfermedad? Segunda pregunta. ¿Comenzó después de una cirugía? ¿Comenzó antes? ¿Comenzó cuando era niño? ¿Cuándo empecé yo a sentir esos síntomas? ¿Cuándo empezaron mis manitos a no funcionar, mis pies a no funcionar? ¿Cuándo me empezó a doler hasta el cuero cabelludo? ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Cuál es esa enfermedad? ¿Tiene un diagnóstico médico? Entonces batallemos contra eso médicamente, físicamente y espiritualmente. Démosle toda la batalla que ella necesite. ¿Cuánto lleva esa enfermedad en mi cuerpo? ¿Cuánto lleva esa enfermedad en mi familia? Si acaso mi madre tuvo, mi abuela tuvo, mi tatarabuelo tuvo, y bueno, en Ayuno Vital trabajamos muchísimo eso. Otra tercera pregunta que tenemos que trabajar, ¿es una enfermedad autoimpuesta? ¿Me la puse yo mismo? Porque hay enfermedades que me coloco yo mismo. Y no solamente porque tenga un problema hipocondríaco y vea las enfermedades en todo lado, sino porque me he atado con palabras como mi enfermedad, que es una de las palabras que usan muchas personas, ¿cierto? Realmente a mí aún hoy cuando me preguntan es no estoy enferma de nada, no estoy enferma de nada. Aún personas que estoy acá y digo, tengo que salir para el doctor en este momento y alguna, ¿está enferma? ¿Le pasa algo? No,
No, nosotros, la palabra fue muy clara. No nos atemos con las palabras. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, dijo el Señor en Proverbios capítulo 18. Necesitamos soltar eso, pero tampoco podemos ir a la negación. La negación es: no tengo nada, no me voy a hacer nada. No, tenemos que dar batalla de todas las maneras que se pueda dar batalla. Amén. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es mi teología acerca de la enfermedad? ¿Qué pienso yo que Dios va a hacer con esa enfermedad? Y Ezequías, el rey Ezequías, pensó, y a mí me encanta lo que él pensó, porque el texto bíblico dice, voy a buscártelo por aquí, el texto bíblico dice, es la palabra de Dios acerca del rey Ezequías, que él le dijo al Señor: ay, me alegra mucho que me hayas permitido esta enfermedad. ¿Cómo te agradezco que me hayas permitido esta enfermedad? Porque si yo no me hubiera enfermado, yo hubiera seguido orgulloso, altivo, grosero hasta mi muerte. Y él comprendió que esa enfermedad tenía un propósito. Pero también en Job capítulo 30, el escritor bíblico dice que la enfermedad también es una forma del Señor llamar a su pueblo al cambio. Job 30 dice literalmente: de 2 o 3 maneras le habla Dios al hombre y el hombre no entiende. 2 o 3 maneras son sueños, visiones y profecía. Y la cuarta manera de la que habla Job 33:14 es la enfermedad. Job en el verso 14 dice: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende: por sueño o por visión nocturna. Aquí todavía no está la profecía. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Verso 19, que es el que nos ocupa en este día: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Y note que dice que ese dolor de huesos, músculos, tendones, es una forma de Dios llamar la atención del hombre. Dice también, o sea, así como le habla en sueños, así como le habla en visiones, también le puede hablar a través de una dolencia. No podemos hacer doctrina de esto. No todas las enfermedades es que Dios te quiere hablar, pero sí en todas las enfermedades Dios te hablará. No sé si estoy siendo claro, pero te lo tengo que decir. No todas las trajo Dios para hablarte, pero en todas te hablará. Eso sí tenemos que tenerlo claro, porque estás allí en la cama acostado mirando al techo y necesariamente miras al cielo. Necesariamente miras al cielo. Infortunadamente el hospital es el único lugar en que a veces la gente mira al cielo, ¿cierto? A veces, para las personas, para ciertas personas. Entonces, hoy estamos haciendo apenas introducción, nos tomará un tiempo. Todos los años lo hacemos por una necesidad especial. Lo hacemos porque los que estamos aquí queremos la sanidad de nuestros seres queridos, la sanidad de nuestros amigos y nuestra propia sanidad. Entonces, primera pregunta: ¿cuál es mi teología de la sanidad? La segunda pregunta es: ¿cuándo comenzó? ¿Desde qué día yo estoy participando de esto? Y la tercera es evidenciar primero si viene de Dios como un llamado, una palabra, si viene de las circunstancias de mi vida, de mi mucho trabajo. Porque si una persona me dice: yo cargo bultos de papa en la plaza, y después dice: ay, no sé por qué me duele la cintura, pues yo le diría: no, yo sí sé por qué le duele. ¿Cierto, mi amado? No me diga. Una vez, con harta ignorancia, nadie me dijo que tenía un contenido impresionante de yodo, el porcelanicrón. Y solita, cual llanero solitario, hicimos con el Señor 3,000 recordatorios de porcelanicrón, de a 500 de diferentes maneras. Y quiero decirle que hasta hoy, recibiendo la victoria del Señor, todavía perdí fuerza en las manitos, me quedaron que se me enfrían con nada. Duré varios años que no podía destapar ni siquiera una gaseosa, y fue orando y ungiéndome las manos que empezó la recuperación divina. No tenía que ver con pecado no confesado, porque era dolor de huesos y tendones. Tenía que ver con una irresponsabilidad de mi parte
de manipular un material que necesitaba guantes, que necesitaba crema, que necesitaba cuidados, con ignorancia. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por ignorancia, por falta de conocimiento. Hoy ni toco el porcelanicrón, no haría ni una botellita de porcelanicrón. Y si lo hiciera, tendría la responsabilidad de hacerlo como corresponde. Ha pasado con las personas que manipularon harina en la panadería y jamás usaron el tapabocas y el polvito fue entrando, pero no solamente con ellos, con nuestras amadas de salón de belleza, que el polvito fue entrando, y podría decirte que no existe. De hecho, llegamos al cambio de nuestras tejas, las veneradas tejas que duraban eternamente, recuerda que hacíamos hasta la broma que duraban y que duraban, que tenían un material cancerígeno que logró matar a cantidad de personas en el mundo, y que después descubrimos que las personas que hacían y fabricaban y aún vendían y que nunca tocaron el material, pero que estuvieron presentes donde ese material estaba, murieron también de cáncer de los pulmones, que hoy está prohibido en el mundo porque nos dimos cuenta, aunque tarde, que podía ser un problema. Nosotros hoy nos hemos dado cuenta de muchos problemas y tenemos, por ejemplo, nuestros niños que están sentados en una pantalla todo el día porque muchísimas personas trabajan virtual. El doctor lo primero que te pregunta por empezar a hacer ejercicios: ¿cuánto tiempo pasas sentado? ¿Cuánto tiempo pasas frente a una pantalla? En tu trabajo, ¿qué haces? Yo lo que le digo a las personas, mi trabajo sí tiene un 90% sentado, y dentro de ese tiempo yo no paso mucho tiempo en pantalla. A mí no me gusta leer en pantalla, pero sí el desgaste de los ojos por la lectura ha sido gigantesco, porque leemos todos los días 2 o 3 horas y estudiamos. Y aunque yo no tengo problemas de túnel carpiano porque yo no escribo en computador, escribo todo a mano, mi manito tiene el callito del estudiante, la marquita del esfero, todo lo que tiene que ver con escribir. Y sí me ha pasado que termino 2 horas de estar escribiendo un mensaje con la mano muy adolorida. ¿Trabajando en ello también? Sí, pero tenemos que pensar en que cuál es nuestra teología, si ha sido nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en los asadores, cuando éramos chiquitas trabajábamos con Sandra asando carne. Confieso que lo hacía mucho más Sandra, pero llegó con un desgaste de huesitos a la edad que le traqueaba absolutamente todo. Pero las dos llegamos con un calentamiento especial de pancita porque uno estaba frente a eso todo el tiempo, frente a la brasa, ese calorcito entrando al estómago. Entonces, todas estas cosas que pudiera decirle que todos los trabajos del mundo tienen que ser recapituladas delante del Señor y puesto delante del Señor. Bueno, Señor, si tu plan es cambiarme de trabajo, sería una bendición. Si tu plan es dejarme en el trabajo, me enseñarás a cómo manejo las cosas. Todas pueden ser enseñadas por el Señor, amén. Entonces, la sanidad divina implica que yo tenga una teología clara de la enfermedad. La sanidad divina implica que yo entienda que la sanidad está directamente proporcional, ligada a la sanidad espiritual, y la sanidad implica que yo empiece a tener conocimiento de lo que estoy haciendo. Mi trabajo es este, ¿qué riesgos implica? Mi trabajo es este, ¿qué puedo hacer? Y que nosotros, en mi casa se explotó yo no sé cuántas veces la olla express, pero yo le digo algo, yo no tengo olla express en la casa. Y no puedo. Yo estoy en una casa y las hermanas están cocinando y olla express y yo, hermana, yo la espero acá en el patio. Porque en mi casa de niñas explotó muchas veces, tal vez no eran las marcas, no sé qué haya sido, pero para mí la olla express aún representa un peligro ambulante. Y sé que hay hermanas que corren con el almuerzo y la olla express es su aliado mayor. Con esa también le pegan al esposo, es su gran aliado, pero espero que la sepamos manejar, amén. Entonces, esto, mis amados, es la introducción. Tenemos que saber que nuestra relación con nuestro cuerpo es vital, porque nuestro cuerpo es el vehículo del espíritu y del alma, que nuestra relación con nuestro cuerpo nos va a ayudar a que podamos pasar más horitas de rodillas, ¿cierto? Un día un señor me decía, no, yo me arrodillo en el piso porque al Señor no le gustan los tapetes, y le dije, no, pues yo estoy pecando porque yo no pongo tapete, pongo cojín y pongo cobija y me arrodillo encima, porque realmente estoy cuidando las rodillas y no me paso 2 minutos, me paso un poquito más. Entonces, lo siento, pero considero que no tiene que ver sino nuestras rodillas si son puestas en el tapete o en el piso, pero nuestro baldosín es frío, nosotros acá te tenemos un tapetico. Entonces, cuando tenemos doctrina y teología errónea,
empezamos a decir cosas que el Señor no dice y que la Biblia no dice, que a futuro sí pueden generar algo contra nuestra salud. Amén. Entonces, si trabajas solo con las manos, hay que cuidarlas. Si trabajas solo con los pies, muchos deportistas, creo que las piernas de un futbolista están aseguradas en grandes cantidades de millones y las consideran avaluadas en oro, ¿cierto? Me imagino que las de Cristiano Ronaldo, las de Messi y otras personas que yo no conozco mucho del gremio, pero sé que las consideran su tesoro porque son lo que he visto futbolistas que se les anuncia que por una lesión no podrán ir al mundial o que no podrán ejercer más su deporte y se frustran. Películas cristianas hay más de 20 de deportistas que se dedicaron a la droga y al alcohol porque no pudieron ejercer más su deporte. De hecho, ahorita hay 3 nuevas que el Señor les rescató de rebeldía, de alcohol y les llevó a ser entrenadores de su deporte y Dios le demostró que no habían perdido su deporte, pero que se habían perdido tiempo al rebelarse contra Dios ante la enfermedad. Entonces, mis amados, hoy hacemos una introducción, hablamos de sanidad divina y la tarea que nos llevamos es estudiar Isaías 53, 4 y 5 y entender cuál es tu etiología de la sanidad divina. Cómo ve tus ojos la enfermedad y qué piensas tú de la enfermedad, porque de lo que tú pienses depende tu sanidad. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.